vamos a vivir la fiesta del pensamiento. Ustedes considérense, yo creo que privilegiados. Quien no vino, se la perdió. Porque lo que van a vivir les garantizo que va a ser algo muy, muy interesante. Cuando uno conoce a Juan Miguel Zunzunegui y lo que hace y su trabajo, es algo maravilloso. A cada uno de ustedes le agradezco su tiempo, el haber asistido a esta charla y sobre todo a un escritor mexicano que no conocen, un escritor mexicano que apenas está ustedes o estamos todos conociéndolo. Primero agradecerle a las empresas que apoyaron este evento, a la Cámara de Comercio de Cartagena, a la Clínica Buena Salud, Medicina Alternativa y Estética, a Red Procesal con Alfredo Vega, el Hotel Capellán de Getsemaní también está apoyando, Clearwater con su representante Carlos Mario Flores y a Liliana Vega Comunicaciones Estratégicas. Muchas gracias a todos ellos por apoyarnos. Este grupo, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde sale Eduardo Pertusi y su grupo invitando a Juan Miguel Zunzunegui? Resulta que pertenecemos a un grupo, se llama El Despertar, poquitos amigos. Este grupo fue creado por Julio Salayandía, hace 2 años, ¿no? Hace 2 años Julio creó el grupo y este grupo solamente es con la excusa de tomarse unos vinos y de comer algo sabroso. Hablamos de la vida, cosas filosóficas, hacemos tertulias. Y en noviembre del año pasado, 17 de noviembre, hace 2 años que se formó el grupo, pero en noviembre viajamos, Marta de la Rosa, mi esposa, Julio, su esposa y mi persona, hicimos un viaje al exterior, a Turquía. Y entonces empezamos a buscar qué era el Imperio Otomano, a saber más del Imperio Otomano. Yo busco en el computador Imperio Otomano, vamos a ver, había mucha información. Imperio Otomano según Juan Miguel Zunzunegui. Bueno, vamos a ver qué tal. Pico, 23 minutos demoró la entrevista sobre el Imperio Otomano y epa, aquí hay algo. Aquí hay algo porque a mí me gusta la historia, pero la manera como la presentaba Zunzunegui, esto me encantó. Y dije, ¿será casualidad? Vamos a ver otro video. ¡Pum! Perfecto. Tercer video, ¡wow! Y dije, en ese momento dije algo, que te lo he dicho a ti, y dije, encontré el Carl Sagan de la historia. Carl Sagan que convirtió el tema de la astronomía en peritas y manzana. Así es Zunzunegui a la hora de contarnos las historias, porque lo hace con una creatividad única. Le cuento al grupo, después que hicimos el viaje, y mi esposa Marta de la Rosa me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo traemos? Vamos a traerlo, el grupo listo, iniciativa privada, fue un gran esfuerzo y aquí está Juan Miguel Zunzunegui. Le cuento que Juan Miguel es un escritor mexicano, historiador, músico, humanista, filósofo, catedrático, conferencista. ¿Qué más faltó? Ha publicado muchos libros, yo creo que más de 15 libros, ¿no? 17 libros. Es un joven mexicano, 17 libros. Colabora en México con programas de radio, televisión, da muchas conferencias y su vida es la creatividad. Presentarnos a nosotros historias y sus pensamientos. Aquí está también su esposa Quetzali, que la acompaña. Gracias, Quetzali. Hace un gran trabajo, Quetzali. Bueno, es experto en geopolítica, mundo islámico. Y bueno, yo opino que ya es la hora de que Juan Miguel Zunzunegui nos ilustre con un tema fascinante. El tema se llama La guerra y la paz del mundo. Este libro, La guerra y la paz del mundo, no, este libro no, este tema de conferencia
está basado en un libro que está aquí. El libro se llama El Evangelio según Luzbel, pero que sea el mismo Juan Miguel Zunzunegui que nos cuente. Un aplauso para Juan Miguel. La verdad es que no necesitan verme a mí, basta con que vean lo que está acá. Muchas gracias a todos por venir, justo porque, como dice Eduardo, pues ni quién es, no lo conozco, jamás he escuchado su nombre, pero vamos a ver qué tiene que decir, ¿no? Bueno, esta conferencia que les he preparado es un recorrido por la historia de la humanidad. Yo en general escribo sobre historia. Ahora, con la historia en general me he encontrado que hay dos tipos de actitudes, ¿no? En general, todos los que fuimos a la escuela tuvimos muy malos maestros de historia. De esos que te dicen, memorízate todas las fechas, apréndete todos los nombres y repítelos en el examen. Y entonces la historia carece de absoluto sentido. O están los que son muy buenos maestros porque te hacen la historia muy divertida, pero al final es una anécdota. Otra cosa muy interesante cuando uno estudia la historia es que siempre nos cuentan una historia donde hay héroes y villanos, ¿no? Los grandes forjadores de la historia, los buenos y los malos. Lo interesante es ver los personajes que siempre nos resaltan cuando estudiamos historia, ¿no? Alejandro Magno, Napoleón, Carlos V, Gengis Khan, puro pelado que mató a millones y millones y millones de seres humanos. No les quita su grandeza en las cosas que han logrado, pero así le enseñamos historia a los niños. Luego nos preguntamos por qué el mundo es violento, pero es que en la clase de historia le enseñamos a los niños que aquellos que mataron millones y millones y millones y millones de personas para formar un imperio, para independizar un país, para ganar una revolución, para imponer su causa, esos que matan millones de personas son los héroes de la historia. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué el mundo es violento? Bueno, pues el mundo es violento porque los seres humanos somos violentos. ¿Por qué los seres humanos somos violentos? Hay un montón de razones. Vamos a tratar de encontrar algunas. En general, la historia de la humanidad es la historia de las guerras, es la historia de cómo llevamos, si hablamos de la civilización, la historia de cómo llevamos 7000 años encontrando el menor pretexto para aniquilarnos, para matarnos, para odiarnos, para perseguirnos. Es una forma terrible de contar la historia. Por supuesto, cuando yo empecé a escribir historia y a contar historia y a hablar, lo hacía igual porque pues, fue lo que aprendí. Poco a poco fui descubriendo que habría que buscar una manera más compasiva de contar la historia, una forma que nos haga entender por qué vivimos en guerra. ¿Y cómo podemos hacer para vivir en paz? Porque además, en general, pues está muy claro que todos queremos vivir en paz, o por lo menos eso se pretende, ¿no? Todos aspiramos a vivir en paz. Y si llevamos 7000 años aspirando a vivir en paz, ¿por qué llevamos 7000 años en guerra? Algo no está saliendo bien. Y claro, nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, los de a pie, es decir, los que no somos el rey, el emperador, el presidente, el general, sentimos que no somos culpables de la guerra. La guerra lo declaran los poderosos. Sí, pero la guerra la peleamos nosotros. Hay una cosa muy simple, la humanidad en su conjunto vive en guerra porque cada individuo humano vive en guerra dentro de sí mismo. De pronto se nos olvida ver hacia adentro y darnos cuenta lo conflictivos que somos los seres humanos. Pero es que nos enseñan a ser conflictivos. Yo parto de una premisa fundamental. Para mí no existe la gente mala. Sin importar a quién me mencionen, ¿eh? No existe la gente mala. Y miren que tengo a Donald Trump al norte de mi país. Y estoy seguro que no es una mala persona. Solo sé que es una persona que ha sufrido muchísimo en la vida. Cuando uno ve a un hombre racista, intolerante, agresivo, violento, hay que entender una cosa, él no nació así. Él nació y era un niño tan hermoso como todos los niños que nacen, con una hermosa mente en blanco como la de todos los niños. Y evidentemente ese señor creció en un entorno de racismo, de intolerancia, de discriminación, de odio, y por eso se volvió así. Y eso le pasa a todos los individuos. Claro, tampoco es una disculpa, cada quien es en gran medida responsable de sus acciones, sus pensamientos, sus actos,
Pero de pronto hay que entender que todos nacemos en un entorno. Si el entorno es violento, lo más probable es que uno sea violento. Si el entorno es conflictivo, lo más posible es que uno sea conflictivo. Si el entorno es pacífico, lo más posible es que uno sea pacífico. Y los seres humanos no hacemos entornos pacíficos. Entonces, la guerra y la paz del mundo, voy a tratar de contarles pues una historia de la humanidad. Y digo una porque no existe la historia. No hay una sola versión de la historia. La historia es un montón de cosas que creemos que pasaron, pero que no estamos seguros de que hayan pasado, ¿no? Entonces haremos un recorrido a través del tiempo, pero lo más importante es entender que los poderosos y nosotros somos iguales. Hay que entendernos a nosotros para entender a la humanidad. Por eso voy a tratar de que hagamos un viaje al interior de nosotros mismos, ya lo veremos, sobre todo para encontrar un camino a la paz. Miren, hace poquito tiempo estaba yo escribiendo mi más reciente libro, que todavía no sale, saldrá en marzo, se llama Paz en la Guerra de los Sexos, y estaba escribiendo un capítulo donde de pronto vino al caso Napoleón Bonaparte. Luego me di cuenta que alguna obsesión tengo yo con Napoleón porque aparece en mis 17 libros. De alguna manera siempre se cuela Napoleón. Y en este caso estaba yo hablando de feminismo, machismo y demás. Napoleón era un hombre misógino como pocos. Napoleón le tenía un odio tremendo a las mujeres. Claro, no a título personal, te pones a estudiar y te das cuenta que Napoleón lo que tenía era un odio terrible a su madre. Y cuando te pones a estudiar la historia de Napoleón y su madre, dices, ay, pues es que sí está tremendo. Es decir, imagínense que son un montón de hermanos, ¿no? Y los favoritos de mamá Napoleón, de Leticia Ramolino, son el menor y el mayor. Y al pobrecito de Napoleón le tocó estar en medio. El menor era el que la mamá decía, este es mi hijo creativo, maravilloso. El mayor, este es el inteligente. Napoleón no cuenta. A partir de ahí, la vida de Napoleón fue un intento constante de demostrarle a su madre. Demostrarle, mamá, yo sí cuento. Y llegó un momento en que Napoleón se convirtió en el hombre más importante de Europa. Y sin embargo no podía tomar una sola decisión en su vida sin consultarla con su madre. Al final era un niño tratando de tener la aprobación de su madre. Claro, un niño de 40 años que disponía de un ejército con el cual podía invadir Europa. Ese es el problema que tenemos con Napoleón. Y la madre de Napoleón no autorizaba ninguna decisión sin preguntársela al hermano mayor y al hermano menor. Entonces el pobre Napoleón, imagínense, trato de demostrarle a mi madre, para todo, o sea, estoy conquistando Europa y a mi madre no le basta. Estoy conquistando Europa y cuando quiero tomar una decisión se la pregunto. Y mi mamá se la pregunta a mi hermano mayor y a mi hermano menor antes de decirme que sí. Y Napoleón de pronto logra conquistar Europa y proclamarse emperador. Y su mamá no fue a su coronación. Y les aseguro que el pobrecito sufrió mucho. Y después de que su mamá no va a su coronación en 1804, entonces el Señor tiene que seguir demostrando cosas. Es decir, no te bastó que conquistar Europa, pues ahora voy a conquistar Rusia. Y uno diría, ay, pero ¿a poco puedes simplificarlo tanto? Bueno, es que Napoleón y cada uno de ustedes somos igualitos. Somos seres humanos que nacimos con la mente en blanco y que nacimos como todos los seres humanos buscando amor. Y que como todos los seres humanos, en lugar de amor, nos enfrentamos al dolor. Y al final todos los seres humanos terminamos siendo una respuesta al dolor, una respuesta al sufrimiento. Hay quien encuentra respuestas creativas, los artistas, hay quien encuentra respuestas amorosas, pero la mayor parte de la gente encuentra respuestas violentas. Si ustedes ven la vida de Alejandro Magno, es lo mismo. Alejandro Magno era el hijo ninguneado por su papá. Filipo de Macedonia, que decía, mi hijo es un amanerado que no va a lograr nada. Y cuando su hijo toma el poder en Macedonia dice, no, vas a ver. Y claro, conquistó todo lo que se conocía en aquella época, conquistó desde Macedonia hasta la India, y todo lo que estaba haciendo era tratar de demostrarle algo a papá. Claro, papá estaba muerto, pero no estaba muerto aquí, no en la mente de Alejandro. Y si ustedes ven la historia de Gengis Khan, un hombre que es responsable de la muerte de 50 millones de personas, y es un hombre que fue maltratado por su padre. Y bueno, y así te puedes ir personaje por personaje, ¿no? Entonces, y nosotros
Finalmente somos iguales. Entonces hay que tratar de entender por eso la guerra y la paz del mundo. Para lo cual, 3 preguntas fundamentales, ¿no? Si vamos a tratar de entender la guerra y la paz del mundo, hay que tratar de entender qué es la guerra, qué es la paz, pero sobre todo, ¿qué es el mundo? Una pregunta que parece obvia, ¿no? Uno diría, ¿qué es el mundo? Pues todo, ¿no? Todo lo que veo. Y dices, bueno, no, el mundo no es todo lo que ves. Bueno, sí, pero y tú también eres parte del mundo. Y tú eres la parte del mundo que nunca ves. Justo, la única parte del mundo a la que nunca le pones atención es a ti. Es decir, la parte del mundo desde donde tú ves el mundo, como quien dice, ¿no? Pero bueno, el tema es, no existe el mundo, cada uno de nosotros tiene un mundo en su cabeza. En este mismo momento, mientras yo estoy hablando, cada uno de ustedes trae un mundo en su cabeza. Cada uno de ustedes, unos me están poniendo atención, otros no, otros más, otros menos. En algún momento voy a empezar a decir cosas polémicas y cuando eso empieza a pasar, en el mismo instante en que yo estoy diciendo cosas polémicas, la gente que no está de acuerdo ya está diciendo, no, ¿qué vas a ver? O si ustedes ya tienen alguna idea sobre algo y yo les empiezo a decir ideas diferentes, no, ¿qué vas a ver? Lo que yo sé, evidentemente, es lo que está bien, ¿no? Ese es el principal conflicto que tenemos los seres humanos. Todos tenemos una experiencia diferente del mundo y cada quien asume que su experiencia del mundo es la experiencia del mundo, la correcta. Lo que yo aprendí es lo correcto. La religión que me inculcaron es la buena. El Dios al que venero es el único. Mi país es el mejor país del mundo, el fundamento de todo nacionalismo. En México me encanta que no dejamos decir, como México no hay dos. Y pues no, y como Botswana tampoco, y como Tuvalu tampoco, ¿no? Y como Colombia tampoco, y como Argentina tampoco. Como México no hay dos, el nacionalismo, la idea de que tu país es superior a los demás porque tú naciste ahí. Lo cual, si lo piensan, es una idea arrogante como pocas pueden serlo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tiene una experiencia del mundo y desde ahí juzgamos toda la realidad y todos la juzgamos de manera diferente y todos asumimos que aquel que juzga la realidad de manera diferente a la nuestra está mal. No existe tal cosa como el mundo. En México decimos mucho una frase, seguramente acá también es muy popular, ¿no? Es decir, cada cabeza es un mundo. Bueno, hay que entenderlo en su profundidad, literal, cada cabeza es un mundo. En este momento cada uno de ustedes está experimentando algo diferente, porque aunque todos están en el mismo salón escuchando al mismo pelado que soy yo, cada uno de ustedes tiene una experiencia previa diferente en su mente y cada uno de ustedes va a entender de manera completamente diferente lo que estoy diciendo. Y si al terminar esto a cada quien le preguntaran, oye, ¿qué pasó allá adentro? Vamos a encontrar 100 versiones diferentes. Entonces, el mundo es una cosa subjetiva, absolutamente subjetiva. Ahora, ¿qué es la guerra y qué es la paz? Es muy simple. Es algo que han manejado todos los filósofos a los que todos estudiamos cuando vamos a la escuela y a los que nunca los entendemos, siempre dejaron clara una cosa. Los grandes, Platón, Aristóteles, Epicuro, te decían, a ver, ¿quieres estar en paz? Bueno, y por supuesto, el Buda, Jesús, Lao Tse, los grandes maestros de la humanidad también lo decían. La única forma de estar en paz es no juzgar la realidad. Es decir, lo que a ti te perturba no es lo que pasa, sino el juicio que tú haces sobre lo que pasa. ¿Cuál es la única forma de vivir en paz? Aceptar la realidad. La realidad es lo que es. No lo que yo quiero que sea, no lo que tú quieres que sea. Cuando uno se la pasa peleándose con la realidad, vive en conflicto. Y cuando vives en conflicto interno, necesariamente vives en conflicto con los demás. Cuando vives en paz interna, necesariamente vives en paz con los demás. Claro, este concepto, que ahorita es un poquito abstracto, es lo que vamos a tratar de entender a lo largo de esta plática. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la guerra? ¿Y qué es la paz? Para lo cual, primero hay que entender una cosa también, porque fíjense qué curioso, estamos hablando de la humanidad, y yo creo que el principal problema es que no tenemos muy claro qué es lo que nos hace humanos, qué somos, cuál es la diferencia entre nuestro primo y nosotros, porque es nuestro primo, aunque se vea más peludo y no nos caiga bien y se vea más feo. Este es nuestro primo, compartimos el 98% del material genético con este animalito y sin embargo somos muy diferentes.
¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué tenemos nosotros que no tiene Él? Para mí es fundamentalmente una cosa. Nosotros, hasta donde sabemos, somos el único animal capaz de reflexionar sobre nosotros mismos. El chimpancé no se puede hacer la pregunta, ¿qué me hace chimpancé? En cambio, el ser humano sí se puede hacer la pregunta, ¿qué es lo que me hace humano? Y lo que nos hace humanos es la capacidad de preguntarnos qué es lo que nos hace humanos. Es decir, tener conciencia, tener la capacidad de saber que existimos, saber que dejaremos de existir, estar conscientes de que hay un mundo, y un mundo que padecemos y que disfrutamos también, por supuesto. A veces lo disfrutamos, a veces lo padecemos. Ahora, yo estoy convencido de una cosa que también dijo Platón, Aristóteles, Epicuro, Jesús, el Buda, Lao Tse. Existe absolutamente la posibilidad de vivir en paz eterna, de no estar bien hoy y mal mañana. Existen formas de vivir siempre bien, de vivir siempre en paz, de vivir siempre en armonía con todos. Pero primero hay que entender qué es lo que nos hace humanos, sobre todo la conciencia. No me refiero a la conciencia moral, al bien y el mal, me refiero a la conciencia de decir, ay güey, esa es una expresión muy mexicana, perdón, de decir, ay güey, existo. No sé por qué, pero existo. Y de decir, y voy a dejar de existir, porque me voy a morir. Y entonces somos el único ser que dice, algo tengo que hacer entre que nazco y me muero. Y por eso somos el único ser que tiene problemas existenciales. Sabemos que tenemos que hacer algo con nuestra vida, pero no sabemos qué. Ahora, la conciencia, nuestra forma de pensar, nos da una característica bien interesante. Nosotros somos el único ser, que sepamos, que tiene la capacidad del pensamiento abstracto. ¿A qué me refiero por pensamiento abstracto? La capacidad de pensar en cosas que no existen. O como quien dice, la capacidad de crear. Los seres humanos podemos crear, podemos imaginar cosas y hacer como que esas cosas existen. En realidad, si le ponemos atención a la vida, todo en la vida humana es una creación nuestra. Cada mitología, cada filosofía, cada sistema ético, cada sistema estético, cada religión, cada forma de gobierno, todo es una creación nuestra. Eso es nuestra máxima gloria, esa es la famosa imagen y semejanza. Somos creadores de nuestro mundo, pero no lo sabemos. Creemos que el mundo está ahí y que nosotros somos una víctima inocente de un mundo que nos hace sufrir. Cuando si el mundo nos hace sufrir es porque nosotros estamos creando un mundo que nos hace sufrir. Pero bueno, pensamiento abstracto, en resumen, la capacidad de crear cosas, de inventar cosas, de imaginar cosas. Y de las primeras cosas que los seres humanos empezamos a imaginar fueron mitologías. Ahora entendemos que es una mitología, porque de pronto uno les dice mitología y pensamos en los griegos, siempre, ¿no? Mitología, pues los griegos, los romanos, Zeus, estas historias, ¿no? Antiguas, la Ilíada, la Odisea. Y también tenemos la idea de mitología, un montón de historias raras que inventó gente muy rara hace mucho tiempo. Y no, la verdad es que la mitología es una serie de relatos fantasiosos, pero cuyo objetivo no es la fantasía. Las mitologías siempre han tenido como objetivo enseñarnos cosas. Es decir, claro que Zeus es parte de la mitología de los griegos, pero a ver, la Liga de la Justicia es una mitología. Los Avengers es una mitología. El Señor de los Anillos es una mitología. Harry Potter es una mitología. Y la historia nacional de cada país es una mitología. Es decir, la serie de relatos, cuentos, mitos, personajes que nos contamos para enseñarnos cosas. Por ejemplo, ¿cuál es el fundamento de la Ilíada? Ese texto que seguimos estudiando hasta el día de hoy, aunque nadie lo entienda muy bien, y que los griegos se educaban con ese libro. En resumen, te enseñaba una cosa muy simple. Vive mucho, muere joven y deja un cadáver hermoso. Es decir, el mensaje era, no hay nada más glorioso que morir en la flor de la juventud, siendo un gran guerrero y dando la vida por la polis. ¿Y eso a quién le conviene? ¿A ti? No. Al que dirige la polis, sí. A ese güey sí. O sea, dar la vida por la patria. ¿A quién le conviene? Al que dirige la patria. Dar la vida por el rey. ¿A quién le conviene? Al rey. Dar la vida por Dios. ¿A quién le conviene? ¿A Dios? No.
a los que dicen que representan a Dios, a eso sí. Entonces, siempre hemos tenido pretextos para matar, siempre hemos tenido pretextos para dejarnos matar. La mitología te dice quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, a qué debes aspirar, a quién le tienes que tener miedo. Eso es lo que es una mitología. Las mitologías han educado a la humanidad desde siempre. Inventamos relatos para educarnos. El problema es somos capaces de inventar mitologías porque tenemos pensamiento abstracto. Pero entonces fíjense, inventamos una serie de mitologías. Luego se nos olvida que nosotros inventamos esas mitologías y luego pues ya no entendemos nada de nada. Es decir, creamos una idea, se nos olvida que nosotros creamos esa idea y ahora nos creemos la idea que nosotros creamos como si fuera verdad absoluta. Eso es básicamente una mitología, la capacidad que tenemos de inventar cosas para enseñarnos. Entonces hay mitologías desde el inicio de la humanidad hasta hoy, insisto, todo es una mitología y sobre todo muy importante, cada historia nacional es una mitología. Yo no conozco el himno nacional de Colombia, conozco el de México. El himno nacional mexicano es una oda a la violencia. Casi todos los himnos nacionales lo son, cabe señalar, pero el de México me encanta, o sea, las campiñas de sangre se tiñan, los cañones horrísonos truenen, que se muera todo el mundo. Pero si ustedes ven los himnos nacionales de cada país de Europa, claro, los himnos nacionales son un producto del siglo XIX, cuando están surgiendo los países, los estados-nación como los conocemos hoy, en un estado de guerra perpetua, y necesitas una cancioncita que exalte a tu población para que vaya a matarse contra la población de al lado. Y el único himno nacional que me he encontrado que no es así es el de Canadá. Y es porque lo compusieron hasta el siglo XX, yo creo. Y porque nunca han estado en guerra con nadie, porque todo les queda lejos. Pero en general son finalmente cancioncitas que nos exaltan para ir a matarnos contra alguien más, ¿no? Entonces, educar para matar, educar para pensar que la guerra es buena, que la guerra puede ser un camino a la paz. La guerra para llegar a la paz es la pendejada más grande que ha inventado la humanidad. Vamos a lograr la paz con la guerra. Y eso le enseñamos a los niños en la escuela hasta el día de hoy. El nacionalismo que tanto defendemos, ¿no? Vuelvo a como México no hay dos. Yo siempre digo en México, pues, voltea para el sur. Hay muchísimos que se parecen a México en realidad, porque vaya que nos parecemos todos nosotros, ¿no? El nacionalismo nos dejó 2 guerras mundiales. El nacionalismo nos dejó a Hitler. El nacionalismo nos dejó a Mussolini. El nacionalismo ha sido causante de una cantidad de millones de muertos tremenda. Y seguimos pensando que el nacionalismo es... No digo que no le tengamos amor a la patria, eso es una cosa. Muy diferente es la exaltación de ese amor al grado de decir, estoy dispuesto a matar a otros. Una ideología que te hace estar dispuesto a matar a otros o a dejarte matar por alguien que ni conoces. Justo hoy estaba en el castillo de San Felipe, ¿no? Y recorriendo todos esos pasillos, esos subterráneos. Dices, ¿cuánta gente habrá muerto construyendo esto? ¿Cuánta gente habrá muerto defendiendo este castillo? ¿Y por qué lo hacían? Por lealtad al rey. A un rey que no conoces y a un rey que no le importas, pero que te han educado que le tengas lealtad porque eso es lo que le conviene al rey, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos hecho mitologías. La otra cosa que hacemos con el pensamiento abstracto es el pensamiento totémico. Voy a tratar de explicarles esto de una manera muy simple. Si yo digo la palabra tótem, casi cualquiera puede evocar en su mente la imagen de de los tótems norteamericanos, ¿no? Este poste de madera donde tallamos animales, ¿no? Está el jaguar, el oso y un águila encima, ¿no? ¿Qué es un tótem? Muy fácil, es como decir, bueno, es que esta tribu se identifica con el oso. El oso es nuestro símbolo y sentimos que el oso nos da seguridad, que nos da protección, nos identifica y nos cohesiona. Entonces tenemos la imagen de un oso. Pero esta tribu que vive del otro lado del río se identifican con el jaguar. Entonces ellos lo que tienen son imágenes de un jaguar, se identifican con el jaguar, sienten que los protege el jaguar, se cohesionan en torno al jaguar y entonces ellos están mal. O sea, ellos piensan
que los osos son dioses. Ay, ¿para qué ser idiota para pensar eso? Todo el mundo sabe que los dioses son jaguares. Y por supuesto que de este lado, los del otro lado del río son retrasados mentales, veneran un jaguar, no al oso como nosotros. Me acuerdo de una historia budista que adoptó un autor hindú, Anthony de Melo, el perro sabio, que dice que va el perro sabio caminando y pasa por un callejón lleno de gatos. Y están los gatos rezando. Y está el gato supremo diciendo: hermanos gatos, levantemos nuestras plegarias al cielo y verán que pronto comenzarán a llover ratones. Y el perro sabio se va diciendo: tontos y necios gatos, no saben que cuando elevamos plegarias al cielo llueven huesos, no ratones. Eso es el totemismo, es decir, pensar que esta imagen me identifica, me cohesiona, me protege, me da seguridad. Entonces, todo símbolo que nos permite identificarnos es un tótem. Desde el tótem norteamericano o el australiano hasta cualquier símbolo religioso, cualquier bandera, cualquier escudo de una ideología, de otra ideología, cualquier bandera nacional. Aquí siempre me meto en algún problema. En México siempre me meto en problemas, pero entonces voy a poner el ejemplo con México para que aquí le duela a menos gente, ¿no? Pero me encanta porque somos un país laico. Es decir, aquí la religión no tiene nada que ver, ¿no? Y eso es está maravilloso, ¿eh? Eso es una herencia de la Ilustración del siglo XVIII, que los ilustrados nos decían: creer en Dios es de gente ignorante. ¿Cómo se te ocurre arrodillarte ante una cruz? Pero te quiero todos los lunes en el patio haciéndole honores a la bandera. Y dices: perdón, pero ¿no es lo mismo? O sea, aquí te estás arrodillando ante dos palos de madera, porque aquí me estoy cuadrando ante un trapo. ¿Cómo te atreves a decir que la bandera es un trapo? Bueno, mírala bien. Es un trapo. Lo que importa es lo que ese trapo simboliza. Ah, ok. Lo que importa es lo que el trapo simboliza. Cuando ese trapo tiene un símbolo, ya no es un trapo, es una bandera. Ahora, ¿quién le dio ese simbolismo al trapo? Pues nosotros. Bueno, ni siquiera nosotros. En la escuela nos enseñaron qué es lo que significaba el trapo. Ahora, mi tema es que si tú piensas que arrodillarte ante una cruz es de ignorantes, pues perdón, cuadrarte ante una bandera es lo mismo. El pensamiento totémico es asumir que hay un símbolo que te protege, que te cohesiona, que te identifica. ¿Por qué creen ustedes que todos los equipos deportivos tienen un animalito? Es lo mismo, es pensamiento totémico. No me conozco los equipos de fútbol de acá, pero pues en todos los países son iguales, ¿no? O sea, en México tenemos las águilas, las chivas, los pumas, puro animal, ¿no? Y en cada país es básicamente lo mismo. Si ustedes ven el fútbol americano, pues cada quien trae un tótem en el casco. Eso es el pensamiento totémico. Es decir, y de verdad, no pretendo ni faltar el respeto a ninguna bandera, ni mucho menos a ningún símbolo religioso. Es nada más entender que los seres humanos nos identificamos en torno a símbolos. Ahora, aquí tenemos un problema. Pensemos en la religión. Yo me identifico con este símbolo. Si tú te identificas con un símbolo diferente, entonces tú y yo somos diferentes. Y perdón, tú y yo no somos diferentes. Ningún ser humano es diferente. Nacimos absolutamente iguales, como les dije hace rato, hasta Donald Trump nació hermoso. Se lo quitaron rápido, eso es otra historia. Pero entonces, como yo me identifico con este símbolo y tú con este otro, somos diferentes. Como yo me cuadro hasta esta bandera y tú ante esta otra, somos diferentes. Como yo respeto este símbolo y tú este otro, entonces somos diferentes. El pensamiento totémico, que es algo que logramos por el pensamiento abstracto, identificarnos con un símbolo, el que sea, solamente todo lo que hace es que nos podamos sentir diferentes. Pero claro, apliquemos esto al campo de batalla. Los del oso le tenemos que romper la madre a los del jaguar. Entonces hacemos un estandarte con un oso y entonces vamos marchando detrás del estandarte del oso a matarnos contra los que vienen marchando detrás del estandarte del jaguar. ¿Qué le hizo alguien de esta tribu a alguien de esta tribu? Nada, pero nuestros líderes que no van a la guerra, solamente las declaran, dicen que tenemos que ir a matarnos. Entonces el pensamiento totémico es un pensamiento tribal que hace que al final todos pertenezcamos a una secta. La secta puede ser una religión, un nacionalismo, una ideología, lo que sea.
cualquier sistema de ideas que permita que tú te sientas diferente a otro ser humano. Y esta es la principal herramienta de todas las guerras. Yo estoy convencido, les decía hace rato, de que no existe la gente mala. También estoy convencido de que un ser humano es incapaz de matar a otro ser humano. Y me dice, oye, ¿cómo? Pero si la historia de la humanidad es la historia de cómo nos matamos los unos a los otros. Ojo, detrás de todas las guerras se van a encontrar lo mismo. Para que yo pueda ir a matar a otro ser humano, primero tengo que inventarme un discurso para no ver a un ser humano en la otra persona. Yo soy cristiano y estoy matando al infiel. El infiel no es un ser humano, es un infiel. Cuando los gringos se van a invadir Vietnam, bueno, no sé, aquí le dicen gringos a los gringos, pero en México les decimos gringos a los gringos. Cuando los gringos se van a invadir Vietnam, si tú ves en cada vietnamita un ser humano, no lo puedes matar. Si todos se llaman Charlie y todos son el enemigo y todos están rodeados de una ideología, entonces ya lo puedes matar porque ya no estás viendo un ser humano. Si tú eres Francia y le vas a declarar la guerra a Alemania, un francés no puede, un ser humano no puede matar a otro ser humano, pero un francés sí puede matar a un alemán, porque no estás viendo a un ser humano, estás viendo a un alemán, estás viendo una etiqueta y todas las cosas negativas que te han puesto en torno a esa etiqueta. Entonces, el pensamiento tribal, es decir, el pensamiento totémico, algo que somos capaces de tener gracias a la maravilla del pensamiento abstracto, tristemente lo hemos usado para dividirnos. La historia de la humanidad es la historia de cómo nos inventamos pretextos para dividirnos los unos de los otros. Lo cual me lleva a una pregunta. Ya que les estoy hablando de que vivimos en guerra desde siempre, ¿cuándo comenzó la guerra? ¿Cuándo comenzó la guerra eterna de la humanidad? ¿Hubo algún momento en que no viviéramos matándonos? ¿Hubo algún momento en que no viviéramos en guerra? Vamos a tratar de investigarlo. ¿Cuándo comenzó la guerra eterna de la humanidad? Aquí no quiero que parezca comercial bajo ninguna circunstancia, pero una frase de mi libro El Evangelio según Luzbel. Ojo, cuando lo saqué en México mucha gente tenía miedo porque, ¿cómo? Luzbel, pero si Luzbel es el diablo. Dices, no, Luzbel es una palabra. No es el diablo, es una palabra. No hay que tenerle miedo a una palabra. Aunque claro, está la tradición de que es el ángel que se revela y se convierte en el diablo. Pero bueno, el Evangelio según Luzbel parte de una premisa más o menos fantasiosa. Esa premisa es que la guerra se nos sale de las manos y los seres humanos nos matamos todos a todos hasta que nos aniquilamos. Y quedan 2 sobrevivientes de la especie humana. Y esos 2 sobrevivientes se encuentran con Luzbel. Y Luzbel les dice, ¿saben qué? Les voy a llevar a hacer un recorrido desde el origen del universo hasta el final de los tiempos, para que entiendan en qué se equivocaron, en qué se equivocó la humanidad. Y estos 2 personajes, no, pero tú nos vas a engañar, tú eres el diablo. Y Luzbel les contesta, ¿yo? No, tú eres el demonio. ¿Yo? ¿Y quién acabó con el mundo? ¿Y quién declaró todas las guerras? ¿Y quién mató, quién robó, quién violó, quién asesinó? ¿Yo? Y justo les dice esto, ¿no? Los únicos demonios de su mundo son ustedes. Ustedes son los que mienten, los que engañan, y fueron ustedes los humanos y sus impulsos egoístas los que destruyeron el mundo. Nunca necesitaron un demonio para eso. En realidad hay un solo demonio, nuestros impulsos egoístas. La idea de yo soy más importante que todos los demás. Y si nos asomáramos bien adentro de nosotros mismos, nos daríamos cuenta que todos traemos ese germen adentro de nosotros. Al final todos pensamos, yo soy más importante que los demás. Mi prisa es más importante que la prisa de los demás. Mis ideas son más importantes que las ideas de los demás. Y claro, cada uno de los demás piensa lo mismo. Es decir, en México una expresión muy común, aquí también seguramente, ¿no? Que cuando algo no te cuadra, cuando algo te molesta, de pronto es a la gente hablando y es que ya sabes cómo es la gente. Y tú no eres parte de la gente, ¿o no? No, es que así es la gente, es que la gente es tonta, es que la gente no entiende. Bueno, tú eres la gente de la gente. Es decir, tú dices, es que la gente, bueno, sí, para cualquiera de estos individuos yo soy parte de ese conglomerado llamado la gente. Dicho con groserías, en México usamos mucho una, que es, cuando no estás de acuerdo con alguien, ese alguien es un pendejo. Pero siempre trato de recordarle a la gente, no se te olvide que nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos.
Es decir, todo aquel que tú dices, este es un pendejo, él piensa lo mismo de ti. Y la verdad es que ninguno es pendejo, solo tienes a dos intolerantes. Solo tienes a dos personas que no saben respetarse como seres humanos por el simple hecho de que piensan diferente. Y claro que piensan diferente porque todos tenemos una experiencia de la vida completamente diferente. Entonces, bueno, pero no fue comercial. Y Luzbel, en esta historia, les cuenta, Elizabeth, ¿saben cuál es el origen del conflicto y el error de los seres humanos? Muy fácil. Todos tenemos una mente y la mente percibe interpretaciones condicionadas y egocéntricas de la realidad, nunca la realidad. Es decir, yo desde mi cuerpo, mi mente está limitada a lo que mi cuerpo puede experimentar. Entonces yo experimento un pedacito de este tamaño de la realidad. ¿Cuál es el error? Pensar que este pedacito de la realidad que yo percibo es la realidad en su totalidad. Pero cada uno de ustedes y cada uno de los 7.200 millones de seres humanos que compartimos este planeta piensa lo mismo. El pedacito de realidad que yo concibo es la realidad. Vuelvo al tema, mi Dios es el único bueno, mi religión es la única correcta, mi país es el mejor del mundo, lo que a mí me enseñó mi papá es lo correcto. Oye, pero a mí mi papá me enseñó otra cosa, pues tu papá es un pendejo. ¿Por qué? Porque si no es tu papá, entonces el mío, y pues ni modo que mi papá sea un pendejo, porque eso me haría pendejo a mí, entonces el que está mal eres tú. Y pues ninguno está mal, solo tenemos experiencias diferentes de la realidad. Entonces, nunca nos detenemos a pensar en eso. Entonces, al final la idea es, ¿cómo podría yo estar mal? Y tristemente, ese es el pensamiento en torno al cual cada mente construye su visión del mundo. Lo que yo aprendí está bien. Yo tengo una idea, tú tienes otra, solamente alguien puede estar bien y evidentemente pues soy yo. Porque pues si no soy yo, eres tú, y entonces yo estaría mal, y ni modo que yo esté mal. Lo que yo aprendí es lo correcto. Oye, ¿y en qué te basas? Pues en qué es lo que yo aprendí. Bueno, pero lo que tú aprendiste depende del azar, depende de qué libros leíste, a qué escuela te mandaron, en qué religión te educaron, en qué país naciste. Todo eso depende del azar. Pero cada ser humano asume, no, lo que yo aprendí es lo único que sirve para algo. Ahora, ojo, con esta visión no podemos vivir en paz. Ahora, en términos más históricos, ¿cuándo empezamos a matarnos los unos a los otros? La Revolución Agrícola. Un evento que podríamos datar hace unos 12.000 años, cuando los seres humanos empezamos a desarrollar la agricultura. Antes de la agricultura éramos cazadores, recolectores, recorríamos el mundo y todo era de todos. Pero la agricultura necesita poseer tierra. Entonces, de pronto, con la revolución agrícola, dejamos de ser nómadas que pasean por el mundo, ¿verdad?, persiguiendo la comida, así poblamos América, que viven, el nómada se asume como parte de la naturaleza, yo vivo en la naturaleza. Mientras que el sedentario, el hombre que se establece y aquí vamos a vivir, es un hombre que se deja de sentir parte de la naturaleza y empieza a dominar la naturaleza. Con la revolución agrícola empezamos a desarrollar la idea de dominar y no hemos soltado la idea de dominar desde entonces. Cada uno de nosotros trata de dominar algo, cada quien tiene que saber qué. Entonces pasamos de cazadores, recolectores, agricultores, pasamos de vivir en igualdad social a vivir en jerarquías y nos parece normal que uno mande y todos los demás obedezcan, que pocos manden y todos los demás obedezcan. Nos parece normal, pero les juro que no lo es. Pasamos del famoso matriarcado al patriarcado. Ojo, el matriarcado es una cosa hermosa en la historia de la humanidad. Matriarcado no significa que las mujeres tuvieran el poder. Porque ¿saben qué? La necesidad de ejercer el poder es una obsesión masculina. Las mujeres no tenían esa necesidad y esa obsesión. El matriarcado era la sociedad de la igualdad. El patriarcado es la sociedad del dominio. No importa si la que domina es una mujer. Es decir, si Angela Merkel es la líder de Alemania, eso no hace que Alemania sea un matriarcado, porque sigue siendo una estructura de dominio, de poder, de sometimiento, de jerarquía. Si ustedes ven la historia del siglo XIX, la reina Elizabeth fue el patriarca más poderoso de Europa. Ninguna mujer vivió mejor en Inglaterra porque gobernaba una mujer. Es decir, el que está arriba somete a los de abajo por igual, sean hombres o mujeres. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? La mujer no tenía la obsesión de poder y dominio.
Las mujeres han aprendido lo peorcito de los hombres, la verdad, porque ¿quién ha estado al mando del mundo desde la revolución agrícola hasta el siglo XX? Los hombres, y francamente lo dejamos bastante jodido. Lo último que necesitamos es que las mujeres quieran hacer lo mismo que nosotros. Ya hay mucha testosterona en el ambiente como para que las mujeres le abonen un poquito más. La mujer no tenía la obsesión de dominar. Claro, en una sociedad dominada por hombres, por supuesto que la mujer se tiene que defender y entonces ha empezado a adquirir esa obsesión, pero no era un rasgo masculino. Pero bueno, también es cuando empieza a existir la familia, y la familia, que tiene cosas muy lindas, también tiene cosas terribles, porque pasa lo mismo que con los del jaguar y los del oso. No, a ver, no, nosotros somos los Gutiérrez y ustedes son los García y no somos iguales. Ahí empezamos a aprender que somos diferentes. A mí me importan los míos. Yo personalmente, yo Juan Miguel Zunzunegui, considero que los míos es toda la humanidad. Pero justo empiezas a aprender, no, mi gente, tu gente, los míos, los tuyos. Ahí empezamos a dividirnos. Desde la revolución agrícola empezamos a hacer estructuras de dominio, de poder, de sometimiento. Empezamos a hacer estructuras que necesitan de la guerra, y la única forma en que haya guerra, si todos nosotros nos sentimos iguales, ¿qué razón tendríamos para pelearnos? Pues ninguna. Pero ustedes tienen un líder y estos tienen otro líder. Estos líderes tienen ambiciones, estos líderes necesitan la guerra, pero que la vayan a pelear ustedes, ¿no? Entonces necesito convencerlos de que no somos iguales. Y en cuanto yo logro convencerlos de que son diferentes, entonces vaya que tienen un pretexto para ir a la guerra. Tienes una religión diferente, crees en otro Dios, tienes otra idea, tienes otra nación, naciste de este lado y no de este lado, de esas líneas imaginarias llamadas fronteras con las que hemos cicatrizado nuestro mundo. En fin, empezamos a inventar símbolos totémicos para sentirnos diferentes y empezamos a inventar órdenes ficticios. ¿Qué es un orden ficticio? Todo orden social es un orden ficticio. Es decir, la monarquía es un orden ficticio, la democracia es un orden ficticio. Es decir, por ejemplo, pensar que el faraón, ¿por qué manda el faraón? Pues porque el faraón es Dios. Funciona muy bien para gobernar el imperio egipcio, pero es un orden ficticio. Oye, manda el rey, ¿por qué? Porque al rey lo nombró Dios. Funcionó muy bien para gobernar la Europa monárquica, pero es un orden ficticio. Y en mis clases de historia me ha pasado gente que me dice, ay, pero ¿a poco de verdad la gente en aquella época se creía eso de que al rey lo nombró Dios? Y digo yo, pues tú crees que tú nombraste al presidente, ¿no? Es básicamente lo mismo. La democracia y el derecho divino de los reyes es una patraña del mismo tamaño. Nosotros no tenemos nada que ver con el poder. Nos mandan a votar. Decía Eduardo Galeano, si votar sirviera para algo, si votar sirviera para cambiar algo, si votar sirviera para mejorar algo, ya lo hubieran prohibido. Votar sirve para que tú vayas a vivir la ilusión del poder durante 5 segundos y te quedes tranquilo. Bueno, eso decía Eduardo Galeano. Ya le eché la pelotita, pobre. En fin, entonces, ¿qué es el orden ficticio? Pues eso, la forma que encontramos de organizarnos, porque necesitamos, o sea, cuando digo orden ficticio no digo que esté mal, son las formas que inventamos. Hace rato les decía, todo lo inventamos nosotros. Un orden ficticio es la forma que nosotros inventamos, pues para ponernos de acuerdo, para organizarnos, porque no está fácil organizarnos, porque cada quien piensa que la razón la tiene cada quien, ¿no? Entonces, imagínense que tras la revolución agrícola empiezan a surgir pequeñas aldeas que van creciendo y se convierten en pueblos, que van creciendo y se convierten en ciudades. Unas ciudades se conquistan a otras y surgen los reinos, unos reinos se conquistan a otros y surgen los imperios. Es decir, cada vez es más poder, más control, más dominio, más tierra. Esta voracidad de quiero más, 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 más. ¿Cuándo acabas? Nunca. Una vez que te metes en esto de querer más, no terminas nunca. Y necesitas controlar a la sociedad, y los mitos resultaron ser la herramienta perfecta para cohesionar y dominar a la sociedad. Y hasta la fecha, las grandes organizaciones humanas, desde los estados nacionales hasta los corporativos anónimos transnacionales, dependen de mitos y de órdenes ficticios para funcionar. Puede ser el mito de los dioses, el mito de Dios, el mito del rey, el mito del pueblo, el mito de la libertad, el mito de la democracia. En algún momento los españoles llegaron a América y dijeron, me lo voy a quedar,
¿Por qué? Porque yo traigo al verdadero Dios. En algún momento los ingleses dijeron, no, me lo voy a quedar yo. ¿Por qué? Porque yo traigo la civilización. En algún momento los gringos dijeron, no, me lo voy a quedar yo. ¿Por qué? Porque yo traigo la democracia. Libertad, democracia, pueblo, Dios, nación, pretexto de los poderosos para que nosotros nos rompamos la madre y los poderosos sean más poderosos. Pero ahí estamos, ¿eh? Es decir, imagínense, año 1094, cuando empiezan las cruzadas. Terrible. De pronto la cristiandad europea va a matarse contra los musulmanes al Medio Oriente. ¿Por qué? Porque de pronto el Papa dijo, hay que ir a defender el Santo Sepulcro que ha caído en manos de los infieles. Claro, el Santo Sepulcro había caído en manos de los infieles 500 años antes. Y parece que ningún Papa se enteró en 500 años. Entonces, lo que es que aquí hay dos opciones. Opción A es, vamos a decirle la verdad a la gente. Si le decimos la verdad a la gente, sería algo así como el Papa diciendo en ese concilio de Clermont en Francia en 1094, campesinos cristianos, analfabetos e ignorantes de Europa, para que sus amos y señores podamos seguir siendo sus amos y señores, necesitamos que se vayan a matar contra un montón de musulmanes. Y cada uno me diría, no, pues ve tú. Entonces mejor les digo, cristianos, Dios los necesita. Dios me necesita, la mayor arrogancia humana, Dios me necesita. Es omnipotente, pero me necesita. Lo traemos 1000 años para acá, guerras mundiales. La verdad sería decirle, soy el presidente de Francia o la reina de Inglaterra, la verdad sería decir, proletarios oprimidos de Europa, para que sus explotadores podamos seguir explotándolos, necesitamos que se vayan a matar contra un montón de alemanes. Y me dirían, no, pues ve tú. Entonces les digo, ciudadanos, la nación los necesita. Es decir, apenas nos ponemos una abstracción, ahí vamos a rompernos la madre contra alguien más. Son puros pretextos para lanzarnos a la guerra. Son los mitos derivados de estos órdenes ficticios, ¿no? Ahora, todo proceso de civilización, desde que inventamos la agricultura, depende de ir ejerciendo cada vez más control y poder sobre la naturaleza. Para poder ejercer control sobre la naturaleza necesitamos un esfuerzo colectivo. Para que haya un esfuerzo colectivo necesitamos que haya control social, es decir, que alguien mande y los demás obedezcan. Todo orden social es un orden ficticio, todo orden social depende de mitos, hay que inventar mitos que nos permitan gobernar a la gente. Pero detrás solo tenemos esto. Obsesión de control y obsesión de dominio. Entonces, ¿cuándo comenzó la guerra eterna de la humanidad? Muy fácil. El día que alguien llegó y dijo, pues miren, a mí me late que de aquí a allá, de allá para acá, de acá para acá y de acá para acá, esto es mío. Ahora me voy a inventar un pretexto por lo cual esto es mío. Cuando estudiamos la historia de Europa siempre hablamos de los nobles, ¿no? Los señores feudales, los nobles. ¿Y quién hizo noble a los nobles? ¿Cuándo empezó su nobleza? Los nobles eran todo menos nobles. O sea, ¿quién es el noble? Pues el primero que llegó, se agandalló un pedazo de tierra, se madreó a todos los demás y dijo, esto es mío y voy a matar a cualquiera que me lo quiera quitar. Entonces, ¿cuándo empezó la historia de la guerra eterna de la humanidad? Cuando alguien dijo, esto es mío, que puede ser desde un pedacito de tierra o al estilo británico. Esto es mío, ¿qué? Todo. O sus hijos los gringos, esto es mío, todo, incluyendo la luna. O sea, no me basta con, por lo menos los ingleses se conformaron con el planeta. Claro, porque era otra época, ¿eh? Siglo XX, los gringos dicen, la Tierra y de una vez la luna. Y si llego primero a Marte, Marte también es mío. Y ya veré cómo voy a sostener que esto es mío. Y entonces generamos pensamiento imperial. ¿Qué es el pensamiento imperial? Pues justo decir, esto es mío y quiero cada vez más. Entonces, no les voy a contar la historia de todos los imperios, no se preocupen, pero nada más para que nos hagamos una idea, ¿no? Siglo VI antes de nuestra era, el humilde imperio persa que llega desde la India hasta Macedonia. Una persona era dueña de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios, en este caso Ahura Mazda, me nombró a mí para ser el dueño de todo esto. Y estoy en guerra contra los indios, en guerra contra los árabes, en guerra contra los egipcios y en guerra contra los griegos porque quiero más. Oye, ¿de verdad no te basta con esto? No.
quiero más. Oye, pero pues ya ni siquiera lo necesitas, no importa, quiero más. Oye, corazón, pero ya tienes 100 pares de zapatos, quiero más. Perdón. O el Imperio Romano, esos son los amos y señores del quiero más, 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 más. Oye, pero ya ni siquiera eres capaz de administrarlo, no importa, quiero más. Pero ya no tienes legiones para mandar, quiero más. Bueno, está bien, ten más, hasta que se calle el Imperio Persa, se calle el Imperio Romano. Con la explosión del Islam, el profeta Muhammad muere en el año 632 y a partir de ahí viene una expansión de la cultura árabe, con el Islam como bandera, con Alá como pretexto. Y estos, pues humildemente, desde los Pirineos hasta la India, una persona gobernaba todo esto, el califa. Claro, no porque él quisiera, sino porque Alá se lo encomendó. Es como si Alá necesitara un imperio, como si Dios necesitara un imperio. Pero bueno, el imperio mongol. Los mongoles fueron los más salvajes de todos. Ellos humildemente conquistaron todo el continente asiático. Lo único que puedo decir a favor de los mongoles es que son los únicos que no se inventaron un pretexto. Ellos sí dijeron, oye, ¿y por qué lo conquistas? Porque puedo. Oye, Dios, no. Oye, no, porque puedo. Son los únicos que por lo menos fueron sinceros. Dijeron, todo esto es mío, ¿por qué? Porque puedo, ¿no? Bueno, Alejandro Magno, otro que se cansó y nunca terminó de demostrarle nada a papá Filipo, pero humildemente se nombró faraón en Egipto, se nombró Dios en Persia, gobernaba todo esto. La historia de Alejandro Magno es bien interesante. Estuvo 10 años conquistando esto. A los 32 años, es decir, sintámonos perdedores. Alejandro Magno a los 32 años dominaba todo esto. Estaba en la India y él quería ir más allá cuando sus generales le dijeron, no, ¿sabes qué? Ya, ahí muere. Entonces Alejandro, después de 10 años de hacer un imperio, regresó a Babilonia, su capital, se sentó a gobernar y se murió. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿eh? Pasamos toda nuestra vida construyendo un imperio y nunca lo disfrutamos. Y nos han dicho que así tiene que ser la vida. El Imperio Otomano, justo del que hablaba Eduardo, que así me conoció, pues también es lo mismo, quiero más, porque el califa decía, soy la sombra de Alá en la tierra, por lo tanto todo me pertenece. Ay, güey, quiero más. Y claro, si se fijan, todos estos imperios que les conté, todos se pelearon por el Medio Oriente. Llevamos 7,000 años de civilización peleándonos por el Medio Oriente. Por diferentes razones. Hoy en día es petróleo, antes eran rutas comerciales. Siempre ha habido algo ahí que nos ha interesado, bueno, que le ha interesado a algunos. Y siempre ha habido pretextos para que nos vayamos a matar por dominar el Medio Oriente, ¿no? Ahora, ya en el mundo moderno, uno que nos suena más, porque estos imperios que les conté suenan como raros, lejanos. La historia del mundo moderno, la historia de cómo Europa conquista el mundo. Los europeos son una joya por una cosa. Cuentan una historia en la que se las ingenian para hacer los buenos del cuento cuando llevan 500 años robando todo lo que pueden. Y luego les molesta que los sirios quieran ir a trabajar y ganar un poquito de... Se llama devolver, se llama un poquito de justicia, pero bueno, en 1492, fecha conocida por todos, los europeos llegan a América y empiezan a trazar rutas comerciales, le dan la primera vuelta al mundo. La primera vuelta al mundo, esa que comienza Magallanes, pero que no termina Magallanes porque murió a la mitad del camino, fue tremenda. En la escuela nos enseñan cosas románticas como, es que claro, lo hicimos por el ansia de conocimiento del ser humano, lo hicimos por ansia de poder. Todo esto era para hacer rutas comerciales. Magallanes le hizo una propuesta a Carlos V de descubrir rutas comerciales para llegar a las Islas de las Especias, donde había mucha pimienta, en una época donde 1 gramo de pimienta valía 1 gramo de oro. Magallanes salió de Sevilla con 5 naves y 500 personas. Regresó 3 años, bueno, la expedición de Magallanes sin Magallanes regresó 3 años después con 1 barco y 14 personas. Y los inversionistas consideraron que fue un éxito, porque ese barco traía 16 toneladas de pimienta. Oye, pero que murieron 500 personas, son los mártires desconocidos de la historia, vamos a ponerles un monumento. Y eso no dejamos de hacerlo hasta la fecha.
vamos a generar mártires y a ponerles un monumento. Pero bueno, a partir de aquí, los europeos empezaron a conquistar. En el siglo XVI, Felipe II, rey de España, se convirtió en rey de España en 1556 y como rey de España, pues humildemente el señor tenía España, los Países Bajos, el sur de Italia, el norte de África y América. Y las islas que en honor a su ego se llamaron Filipinas. Pero en 1589 también se hizo rey de Portugal. Y como rey de Portugal, humildemente era dueño de Portugal, Brasil, las costas africanas, las costas árabes, las costas de la India, Madagascar y todo lo que hoy es Indonesia. Una persona era dueña de todo esto y quería más. Este hombre declaró la bancarrota de España en 3 ocasiones, además. O sea, tienes todo esto, quieres más y pa' colmo quiebras. ¿Qué pasa contigo? Y claro, es cuando empiezan a aparecer los ingleses y dicen, yo me quiero quedar con todo esto. Esa historia ustedes la conocen muy bien. Los ingleses estuvieron bombardeando y atacando esto durante 300 años, bajo la premisa de ladrón que roba a ladrón. ¿No? Pues los españoles llegaron a robar acá y ahora yo lo voy a robar a los españoles, pues faltaba más. Y si no se lo puedo quitar acá en Cartagena, pues la historia de los corsarios es una maravilla. Su majestad en persona, quien sea que fuera su majestad en cada momento, le otorga a sus marineros un documento llamado patente de corso. Por eso se llaman corsarios, es decir, un papelito que te entrega su majestad la reina, que te autoriza a saquear en alta mar a cualquier barco que no sea inglés. Es decir, la reina que dice, te autorizo a robar. Es como hacen los gringos hoy en día, básicamente. A mí me encanta porque en algún momento Francis Drake, que era eso, un marinero que robaba, bueno, le dieron sus patentes de corso, le dio 2 veces la vuelta al mundo, hinchó las arcas de su majestad. Y un día que Francis Drake venía pasando por Cádiz, decidió hundir toda la flota de Felipe II. Le hundió toda la flota. Felipe II le reclamó a la reina Elizabeth, le pidió que le diera disculpas y por supuesto que le repusiera su flota. Y la reina Elizabeth en vez de eso subió al puente de mando de Francis Drake y lo nombró noble. Es como Barack Obama y su premio Nobel de la Paz, que es como el premio Nobel de oratoria, digo yo, porque pues todo lo que hizo fueron discursos bonitos, pero al final Francis Drake era un ladrón que robaba en nombre de un gobierno y Barack Obama fue un ladrón que robaba en nombre de un gobierno, como cualquier presidente de Estados Unidos es un ladrón que roba en nombre de un gobierno. Ay, como la presidenta del Fondo Monetario Internacional roba en nombre de muchos gobiernos y en fin, así las cosas, ¿no? Pero todo esto era de los españoles. Pero de pronto un grupito de países empezaron a ser poderosos. Holanda, Francia, Portugal, España, Rusia. Y vean qué interesante. Por ahí de 1660, España humildemente pues dominaba todo esto, ¿no? Inglaterra humildemente empezaba a dominar unas costitas por acá, unas por acá, otras por acá. Francia humildemente empezaba a dominar esto. Holanda humildemente empezó a dominar por aquí, por acá. Rusia, así como que no queriendo, empezó a crecer. 100 años después, los mismos tienen cada vez más, ¿no? España pues, consolida su dominio, Portugal consolida su dominio, Inglaterra pues tiene un poquito más, Francia empieza a tener más, Rusia así como que no queriendo pues, se va comiendo Siberia. Holanda, así como que no queriendo, domina más por acá, domina más por acá, domina más por acá. Y si nos vamos a 50 años después, para 1800, los mismos dominan cada vez más. Ahora España ya tiene desde Oregon hasta la Patagonia, Portugal ya tiene todo Brasil, Rusia ya llegó hasta acá. Los ingleses perdieron Estados Unidos, pero ya tienen un imperio maravilloso. Los holandeses ya dominan esto. Es decir, el mismo puñadito de 5 o 6 países cada vez tienen más, hasta que para 1885 menos de 10 países se han repartido todo el mundo. Y estos nos hablan de ética y de esas cosas, pero bueno. Entonces de pronto tienes un humilde imperio ruso, un humilde imperio británico, un humilde imperio francés, que justo aquí los tengo. Miren, para 1914 esto es el Imperio Británico.
y estoy dispuesto a matar a cualquiera que me lo quiera quitar, y estoy dispuesto a matar para tener más, porque esto no me basta, necesito un poquitín más. Nada más dominan Canadá, la Guyana, toda la África Oriental, Nigeria, el Indostán, el Medio Oriente, que se lo prometen a los judíos, se lo prometen a los árabes y se lo reparten con los franceses. O sea, ¿qué pasa con los ingleses, no? Pero el imperio colonial francés para 1914 no se quedaba muy atrás, ¿no? La parte del Medio Oriente que negoció con Inglaterra, Madagascar, toda el África Occidental, Indochina. Esto es mío y háganle como puedan. Ahora, esa es la historia de los grandes poderosos, pero a nivel nuestro, ¿de qué tamaño es tu imperio? Esa es una pregunta muy importante que cada quien se tiene que hacer. ¿De qué tamaño es tu imperio? Tu imperio puede ser dirigir el comité vecinal, hasta gobernar un imperio mundial, hasta ser el bully que en la escuela domina la fila de atrás y ejerce su poder en el patio del recreo. Cada quien sabrá, pero todos tenemos algún tipo de imperio. Entonces, estos grandes poderosos pueden hacer eso porque son igualitos a nosotros. El tema es, hay que dejar de juzgar a esos poderosos, no para juzgarnos a nosotros mismos, solo para observar y darnos cuenta de, ay güey, somos igualitos. La gran pregunta es, ¿de qué tamaño es tu imperio y a qué estás dispuesto por mantener tu imperio? Estados Unidos está dispuesto a muchas cosas, Rusia a muchas cosas, Inglaterra a muchas cosas. ¿Tú, de qué tamaño es tu imperio y qué estás dispuesto a hacer para mantenerlo? ¿Qué bajezas estás dispuesto a llegar para mantenerlo? Me encanta este proverbio árabe que dice, si tienes 100 camellos, tus problemas son del tamaño de 100 camellos. Si tienes un camello, tus problemas son chiquitos, son del tamaño de un camello. Pero pues nadie quiere un camello porque pues mi vecino tiene 2, yo quiero 3, él quiere 4. Y así son todas las carreras armamentistas, ¿no? Entonces, los poderosos y nosotros somos iguales. Hay que aplicarnos esta pregunta a nosotros, ¿no? Algo que viene en el Evangelio según Luzbel. Así como les decía que nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos, pues mira, de pronto Luzbel le dice a estos personajes en este libro, no se te olvide que para el enemigo, tú eres el enemigo. También fueron programados para ver solamente su realidad, pero ese al que llamas enemigo, ellos también aman a sus hijos y también lloran a sus muertos. Es decir, el otro es igual de humano que tú, aunque a ti te hayan programado y tú te dejes programar para pensar que no, el otro es igual de humano que tú, solo que igual que tú piensa que no. Él piensa que él es el único, tú piensas que tú eres el único, él piensa que él tiene la razón, tú piensas que tú tienes la razón. Así nunca vamos a llegar a nada, ¿no? ¿Cuál es la causa de todas las guerras? Pues ya les hice histriónicamente algunos ejemplos, ¿no? Siempre tenemos palabras lindas, ¿no? Las cruzadas, liberar el Santo Sepulcro, las guerras religiosas del siglo, bueno, y de todos los siglos, defender a Dios, como si Dios necesitara defensa. Esta me encanta, la guerra civil de los norteamericanos, liberar a los esclavos. Es decir, gringos blancos y racistas del norte matándose contra gringos blancos y racistas del sur por liberar a los negros. Y si eso hubiera cierto, a ver, los liberaron en 1863 y no les dieron derechos civiles hasta 100 años después y no se los cumplieron hasta hace como 20 años. Pero ahora resulta que su guerra civil fue porque no, está mal que haya esclavitud. Nada que ver, ¿no? La Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. El mundo que vivimos hoy es el mundo que empezó con la Revolución Francesa. Y yo no sé si ustedes han visto libertad, igualdad y fraternidad en el mundo. Yo digo que no. Entonces, algo nos falló con la Revolución Soviética, la francesa, la soviética, el sueño de los proletarios que acabó en la pesadilla de los proletarios, ¿no? Las guerras mundiales, la libertad contra la tiranía, la Guerra Fría, defender la libertad, el clásico cuento de los gringos, las bombas atómicas fueron un mal necesario porque los japoneses querían conquistar todo el mundo. Y claro, eso le molesta a los gringos porque ellos también querían conquistar todo el mundo. Es como cuando Churchill, en 1912, siendo Lord del Almirantazgo, se presenta, antes de la Primera Guerra Mundial, se presenta ante el Parlamento británico para decir, hay que frenar la amenaza de los alemanes porque los alemanes quieren conquistar el mundo.
Hay que tener poca vergüenza, ¿no? Pero claro, ¿por qué le molesta a los ingleses que los alemanes quieran conquistar el mundo? Pues porque ya lo conquistaron ellos. Y está muy mal que alguien más lo quiera conquistar también, básicamente. Y al final, el tema es que todas las guerras necesitan un pretexto, una justificación, o como quien dice, un paliativo para la conciencia. Y todos nosotros nos convertimos en cómplices cuando no lo cuestionamos. Esa es la parte que es muy importante entender. Y que palabras tan lindas y abstractas como Dios, patria, pueblo, libertad, democracia, son los conceptos abstractos por los que han muerto más millones de seres humanos en la historia. Al final, siempre inventamos causas para la guerra, pero hay una sola causa para la guerra: ambición. Ahora, la ambición de los poderosos, sí, claro, y la tuya también. Ya veremos, o sea, siempre hay que ver hacia nosotros, ¿no? Dice Luzbel en este libro, ¿no? Todo es ilusión excepto el poder. Todo en la historia humana giró en torno al poder. Todos sus discursos, todos sus códigos, todos sus mitos, todas sus religiones, ideologías, nacionalismos, eran pretextos muy lindos. Solamente estaban buscando el poder. Por supuesto, ¿cuál es la causa de tus propias guerras? Ya vimos en las guerras de los poderosos. ¿Cuál es la causa de tus propias guerras? Porque cada uno de nosotros está en guerra contra algo o contra sí mismo. Contra el vecino, contra su esposa, contra sus hijos, contra su madre, contra el vecino, contra el otro político. Todos estamos en guerra contra alguien. La gran pregunta es, ¿cuál es la causa de tus guerras? Y así como los poderosos, tú también tienes un pretexto que dice, no, bueno, es que en mi caso es justo porque... Lo que digas después de eso es un pretexto. ¿Cuál es la causa de tus guerras? Defender o imponer tus ideas, imponer o tener la razón. Una de las máximas neurosis humanas, tener la razón. Un día pruébenlo, cuando estén discutiendo con alguien, de pronto dile, ¿sabes qué? Ya entendí, tú tienes la razón. Van a ver cómo se hinchan. Tengo la razón. Ajá, ok. ¿Y ahora qué? Ya tienes la razón. ¿Y ahora qué? Te hacemos una placa que diga, fulanito de tal, en Cartagena de Indias, tal día a tal hora, tuvo la razón. ¿Y ahora qué? Y claro, la razón es una prostituta. Todos la tienen. Porque cada quien desde su mente egocéntrica se hace un discurso donde evidentemente yo tengo la razón. Y cada uno piensa lo mismo. Entonces, ¿cuál es la causa de tus guerras? Si los poderosos están en guerra y el mundo está en guerra, es porque nosotros estamos en guerra. Hay que entender cuál es la causa de tus guerras. Yo lo digo de esta manera, miren, la diferencia entre nuestras guerras y las guerras de los poderosos es un tema de presupuesto. Básicamente, es decir, de pronto, Primera Guerra Mundial, el sultán turco se quiere quedar ahí con lo poco que le queda de su imperio, pero el zar de todas las Rusias se quiere quedar con algo, y el emperador austriaco se quiere quedar con algo, y el Kaiser de Alemania se quiere quedar con algo. La guerra mundial, lo pongo por acá, la guerra mundial fue una guerra entre 5 personas. Entre el zar de todas las Rusias, el sultán otomano, el emperador austriaco, el Kaiser de Alemania y el rey de Inglaterra. Es una guerra entre 5 personas. Claro, el problema es que cada una de esas 5 personas tiene millones y millones y millones de presupuesto, tiene barcos, tiene armas, tiene misiles, tiene fusiles, tiene bombas y lo más importante, millones y millones y millones de seres humanos que está dispuesto a sacrificar. Tienen un gran presupuesto, sus guerras son enormes. Es una guerra entre 5 personas. Y claro, ahora hay que convencer a cada uno, al alemán, al francés, al inglés, que somos diferentes para que podamos ir a matarnos. Entonces me regreso. La diferencia entre nuestras guerras y las guerras poderosas es un tema de los poderosos, es un tema de presupuesto. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a llegar cuando crees que tienes la razón? Cualquiera que sea abogado y haya visto divorcios, o cualquiera que se haya divorciado, o cualquiera que haya visto divorcios, sabe de lo que estoy hablando. De pronto, hace un mes nos amábamos, hoy nos vamos a divorciar y estamos dispuestos a lo que sea
con tal de imponer nuestra razón. Y pues ustedes pueden ver casos de divorcio donde de pronto sí, amo a mis hijos, pero estoy dispuesto a llevarlos al tribunal con tal de sacarle más dinero al cabrón de su padre. Ah, pero los amo. Ah, sí, se nota. No, pero es que yo tengo la razón, sí, y el cabrón de su padre piensa lo mismo. Ya estoy destruyendo el equipo, perdón. Es que me emocioné. Básicamente. Entonces, gracias, qué amable. Esa es una gran pregunta. De verdad, cuando pensamos que tenemos la razón, estamos dispuestos a lo que sea. Todo es un tema de presupuesto. Si tienes mucho presupuesto, sacas a tu ejército de abogados. Si no tienes mucho presupuesto, pues contratas a un coyote. Si tienes mucho presupuesto porque eres el rey de Inglaterra, pues mandas toda tu tropa. Si tienes menos presupuesto, pues porque eres el bully del patio, pues es ahí con tus amiguitos con los que organizas la pandilla. Pero todos estamos en una maldita guerra y no nos damos cuenta de eso. Entonces, ¿cuál es la causa de todas las guerras? Más en el fondo, porque hay que entender la parte más humana, el miedo. Los seres humanos tenemos miedo de todo, tenemos miedo del entorno, tenemos miedo de la existencia, que ni siquiera sabemos qué tenemos que hacer con ella, pero sobre todo nos tenemos miedo los unos a los otros. O mejor aún, le tenemos miedo a las ideas de los otros, porque de pronto nos hemos casado con una serie de ideas que digo, esto soy yo. Yo pienso esto, yo creo esto, yo tengo esta fe, yo creo en este Dios, yo me he dado estas respuestas. Tú te has dado otras, te tengo miedo, tú estás mal, tengo que aniquilarte porque o estás mal tú o estoy mal yo y obviamente estás mal tú. La causa de todas las guerras es que tenemos miedo. Todo lo que hay que hacer es dejar de tenernos miedo. El miedo nos mantiene siempre, al estilo América Latina, atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. También aplíquenlo a nivel personal y de pronto digan, ¿qué tanto vivo deprimido por el pasado y angustiado por el futuro? Y casi todos, casi todos tenemos depresión y angustia. Depresión, mucho pasado. Angustia, mucho futuro. Y nunca tenemos presente. Y resulta que el presente, el aquí y ahora, lo que ocurre justo en este instante, que así como llega se va, es lo único que tenemos. Pero vivimos aferrados al pasado, a lo que tuvimos, a lo que fuimos, a nuestras etiquetas, a nuestras identidades, a nuestro nacionalismo, y vivimos con miedo a perder todo eso. Entonces vivimos con un gran ancla, una gran ancla que nos mantiene atados al pasado y un gran miedo al futuro. Y nunca vivimos hoy, nunca vivimos el momento presente, que es el momento en el que podemos vivir en paz. Luego nos dicen que tenemos miedo a lo desconocido. Yo digo que el miedo a lo desconocido no existe. Tenemos miedo a perder lo conocido. Tengo miedo a perder mi riqueza, mis posesiones, mi estilo de vida, mis ideas, mis identidades, el control, el dominio. ¿Por qué de pronto te molesta tanto el que no cree en tu Dios, el que no cree en ningún Dios, el que tiene otra religión? Porque hace que tú dudes de tus propias cosas y entonces te da miedo. Y así pasa con la religión, con el nacionalismo, con cualquier ideología, los nazis contra los soviéticos, los gringos contra el islam. Siempre es lo mismo, le tengo miedo al otro, a las ideas del otro, a las respuestas del otro. Y antes de que eso me haga cuestionar mis propias respuestas, prefiero matar al otro. Pero solo tenemos miedo. No hay malas personas en el mundo. Los seres humanos no tenemos ni tantita compasión entre nosotros. Y es todo lo que hay que tener, porque el mundo lo padecemos todos. El mundo es un lugar bastante hostil. También tiene cosas maravillosas, por supuesto, pero el mundo lo padecemos todos. Es un lugar bastante hostil. Y ser enemigos los unos de los otros no lo va a hacer un mejor lugar. Todos los grandes maestros de la humanidad nos dieron un solo mensaje: ámense. Ese es al final, en este recorrido que lleva Luzbel a mis personajes por toda la historia del mundo, y digan, se los dijo el Buda, se los dijo Jesús, se los dijo Lao Tse, se los dijo Platón, se los dijo Heráclito, se los dijo Zaratustra. Ámense. Eso es todo lo que tenían que hacer. Digo, el mensaje es fácil, entenderlo es fácil, llevarlo a la práctica no es tan fácil, pero ámense. Claro, para eso tienes que dejar de verte el ombligo. Tienes que dejar de decir, ay, qué chingón soy lo máximo, mis ideas son... Si nos dejamos de ver el ombligo, podemos amar a los demás.
tenemos que dejar de vernos el ombligo. Todo lo que pasa es que tenemos miedo y el miedo nos lleva a buscar seguridad. Entonces volvemos al tema del jaguar y el oso. Tengo miedo. Entonces, como tengo miedo, me agrupo con esta gente. Tengo miedo. Entonces vamos a juntarnos nosotros, ¿no? Pero de este lado, pues ella también tenía miedo. Ay, en la madre, tengo miedo. Entonces me voy a juntar con estos para no tener miedo. Entonces ahora estos le tienen miedo a estos. No, en la madre, entonces hay que juntarnos con los de allá. Entonces los de aquí se juntan con los de allá y ahora estos le tienen miedo a estos. Y así no hemos salido de eso desde que empezó la civilización. Tener miedo, dejarnos envolver en el miedo. Y al final el miedo, esa es una imagen de lo que quedó de las Torres Gemelas. Vaya que con eso se le impuso miedo al gringo. Que el gringo, como cualquier pelado, es una buena persona, con mucho miedo. Si a alguien le inculcan miedo es al norteamericano, porque si alguien tiene que ser muy controlado es el norteamericano. Son buenas personas que quieren vivir en paz, pero los controlan con miedo. Entonces, el miedo es la mejor forma de control porque elimina las capacidades críticas de la sociedad. Tú quieres dominar a un pueblo, infúndele miedo. Sobre todo ahora cuando ya no existe el contrato social. Cuando fuimos a la prepa, al bachillerato, todos por lo menos nos mencionaron a Rousseau. Su libro El contrato social. A todos nos dejaron leerlo de tarea. Casi nadie lo leyó. Pero muy en resumen lo que dice el libro es que el Estado, la sociedad, es un contrato social, donde, como es mi ejemplo, yo soy el que manda. Yo mando. Ustedes son mis súbditos, pero hay un contrato social. Ustedes renuncian a parte de su libertad, de su soberanía y de sus ingresos para dármelo a mí. Pero a cambio, yo tengo que darles algo a ustedes. Orden, seguridad, prosperidad, posibilidad de vivir en paz. Y mientras eso funciona, mientras yo cumplo mi parte, a ustedes no les importa renunciar a un poco de su libertad, derechos, soberanía e impuestos, porque yo a cambio les doy algo. Pero en el mundo de hoy, los estados ya no tienen nada que ofrecernos. Porque la economía ya no depende de los estados, ya depende de corporativos anónimos. Y entonces necesito, que es como funciona el mundo de hoy, como ya no tengo nada que darte, pero quiero seguir en el poder. Entonces tengo que tener siempre un enemigo. Tengo que estar siempre inculcándote el miedo, creando el conflicto y el enemigo del que luego yo te protejo. Llámese guerra contra el narcotráfico, llámese Osama Bin Laden, llámese como se llame. Necesito que le tengas miedo a algo de lo que yo te voy a proteger. Entonces necesito que vivas con un eterno y constante miedo. ¡Ay, los venezolanos se están colando por la frontera! Tenemos miedo. Donald Trump, es que todo es culpa de los mexicanos, hay que poner un muro. Miedo. Entre más miedo logras inculcarle a la gente, más control tienes, sobre todo ahora que ya no hay contrato social. Vivimos en el capitalismo del miedo, el capitalismo del shock. Necesitamos que la gente viva con miedo. Y vivir con miedo es sobrevivir. Y nosotros deberíamos aspirar a vivir, no a sobrevivir. Y con miedo no se puede hacer otra cosa. Y entonces vivimos en las contradicciones de la paz, porque todos decimos querer paz, pero seguimos educando a los niños para que vivan en guerra, porque los seguimos educando de forma sectaria. Seguimos educando a los niños. Tú eres mexicano, tú eres gringo, tú eres español, tú eres colombiano, tú eres venezolano, tú eres musulmán, tú eres judío, tú eres cristiano, tú eres budista, tú eres comunista, tú eres capitalista. Ningún niño nació así. Nadie nació colombiano, ni venezolano, ni mexicano, ni gringo. Nadie nació judío, musulmán, cristiano, budista. Naciste como un niño hermoso con tu mente en blanco y todo eso te lo educaron. Te lo educó tu sociedad, el entorno en el que naciste. Te compras esas ideas y entonces tienes miedo al que le inculcaron otras ideas. ¿Por qué no vivimos en paz? Pues porque nos educamos de forma sectaria. Ahora decimos querer un mundo sin conflicto, pero seguimos educando a los niños para competir. Porque el capitalismo de hoy se basa en hay que ser competitivo. Y frase que decimos en México, supongo que aquí también, bueno, la sana competencia. No existe la sana competencia. La esencia de la competencia es chingarte al de al lado. Y eso no puede ser sano bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tal que en lugar de competir colaboramos? Compitiendo nunca alcanza.
Colaborando alcanza para todos. Es como las guerras por el petróleo. A mí me encanta. Hoy en día son por el petróleo. La humanidad siempre ha vivido en guerra por los recursos. Pensemos en las del petróleo. Tenemos miedo, toda la civilización, el control y el poder depende del petróleo. Entonces tenemos miedo de quedarnos sin petróleo. Entonces hacemos guerras para agandallarnos, quedarnos el petróleo. ¿Saben en qué es en lo que más petróleo gastamos? En las guerras que hacemos para asegurar el petróleo. O sea, es una gran pendejada eso. Es decir, en lo que más gastamos recursos es en las guerras que hacemos para asegurar los recursos. Insisto, compartiendo alcanza para todos. Colaborando alcanza para todos. La especie humana sobrevivió a las glaciaciones colaborando, no compitiendo. Lo que nos hizo llegar a dominar este planeta fue colaborar, no competir. Lo que nos hizo sobrevivir como una especie que estaba al borde de la extinción hace 100,000 años fue colaborar, no competir. Y nos educan para competir y toda competencia es una guerra. Y sobre todo acaba siendo una guerra contra ti mismo, porque entonces nunca te basta. Ustedes vean un partido de fútbol entre niños de 6 años. Se están pasando a todo dar, están jugando, se están divirtiendo. Vean ese mismo partido de fútbol, 10 años. A los 6 años, los niños lo que quieren es divertirse. A los 10, lo que quieren es ganar. ¿Qué pasó entre los 6 y los 10 años? Pasó papá y mamá. Que le dicen, es que tú tienes que ser más chingón que el otro, tú tienes que ganar, tú tienes que ser mejor, tú tienes que ser más competitivo. Esas son broncas de mamá y papá. Siempre les digo, oigan, papás, quieren un campeón en su casa, entrenen ustedes y dejen de fastidiarle la vida a sus hijos. Pero es que claro, si tu hijo le gana a mi hijo, entonces tu hijo es más chingón que el mío y por lo tanto tú eres más chingón que yo y eso no puede ser posible. Yo no sé cómo los eduquen aquí en México, tenemos una costumbre horrible, sobre todo en la primaria, que se llama la clase pública. ¿Aquí no lo hacen? Un evento a final del año escolar donde todos los niños en la clase, los papás van a ver la clase y el maestro se dedica a hacerles preguntas y respuestas para que quede claro quién es el más inteligente y quién es el más pendejo. Públicamente. Está tremendo. Hacemos con los niños unas cosas horribles, bueno, y con nosotros mismos. Y claro, hacemos eso con los niños porque eso hicieron nuestros papás con nosotros. Y no fue mala onda, eso hicieron nuestros abuelos con nuestros papás. Y tampoco fue por ser malas personas. Pero nos educamos de una forma terrible. Nunca nos hemos educado para ser colaboradores. Decimos querer paz entre naciones y seguimos sin entender que las naciones se inventaron para lanzarnos a la guerra, para sentirnos diferentes. Ya en serio, ¿qué hay de diferente entre un mexicano, un guatemalteco y un colombiano? Pues nada. Así de verdad, real, nada. Y entre el mexicano y el gringo, pues nada. Y entre el francés y el alemán, nada. Pero nos inventamos diferencias para poder vivir en un conflicto eterno. Y desde niños nos educan entonces con miedo y con odio. Miedo a todo lo que no conoces, miedo a todo lo que no es lo tuyo, y el miedo siempre se convierte en odio. Educamos a los niños para ser competitivos, para ser violentos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde, a ver, lo que importa es que tú seas el mejor, que tú ganes, que tú llegues hasta arriba, y arriba no hay lugar para todos. Entonces, para llegar arriba hay que pisotear a otros. Y claro, es un arriba imaginario, ¿no? O sea, es decir, vivimos en una eterna competencia por llegar a un arriba imaginario que inventamos nosotros mismos. Pero así nos educan. Nos enseñan el control, nos enseñan los celos, nos enseñan la propiedad privada, el dominio, y nos enseñan que sobrevivir es algo que se logra a costa de los demás. Mientras sigamos educándonos así, mientras los seres humanos nos sigamos diciendo de generación en generación que esto está bien, vamos a vivir en guerra. Entonces, ya para terminar, a todos nosotros los seres humanos nos encanta pensar que somos libres. La verdad es que todos tenemos una mente llena de condicionamientos psicológicos, de patrones de conducta que no nos permiten ser libres. Reaccionamos a lo que nos dicen, reaccionamos a la educación, a la religión que nos programan, al nacionalismo que nos inculcan. Pero hay una libertad que sí tenemos. Comenzaba yo esta plática diciendo, ¿qué es el mundo? Pues el mundo es esto en donde estamos, ¿no? Y el mundo es lo que es, no lo que nosotros queramos que sea. Pero hay una gran libertad que tenemos los seres humanos.
la única libertad real que tenemos es desde qué emoción elegimos percibir al mundo. Y solo existen dos emociones humanas, el amor y el miedo. Todas las emociones positivas se derivan del amor, todas las emociones negativas se derivan del miedo. Desde el amor solo puedes ver eso, amor, paz, unidad, concordia. Desde el miedo ves odio, ves conflicto, ves fragmentación, ves división. Nuestra única gran opción es, preferimos ver el mundo desde el amor, la colaboración, la unidad, o preferimos ver el mundo desde el ego, desde el miedo, desde la fragmentación, desde el separatismo. Y está muy claro qué es lo que estamos eligiendo como humanidad. Tendríamos que estar eligiendo eso de allá arriba y seguimos eligiendo esto. Les dice Luzbel a los protagonistas en este libro, los humanos estuvieron sometidos toda su historia y solo cambiaron el nombre que le daban a su esclavitud. La esclavitud del final de los tiempos se llamaba libertad, porque pensamos que la libertad es poder elegir entre 150 diferentes marcas de pantalones de mezclilla, cuando la única libertad es elegir esto, entre el amor o el ego, pero pues está claro lo que estamos eligiendo, ¿eh? Esos aparatitos que todos traemos con nosotros nos están haciendo un daño tremendo. Los pobres chavitos de 15 años no les importa nada más que: mira qué bien me veo, mira qué chingón soy, mira dónde estoy, mira cuánto público vino a verme. Vamos a subirlo al Face, que todo el mundo se entere. Soy libre, de verdad, pero permites que esa pantallita te diga todo. Permites que esa pantallita te diga quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, quién te cae bien, quién te cae mal, a quién amas, a quién odias, a qué aspiras, a qué no debes aspirar, qué te gusta, qué no te gusta. Redes sociales como Facebook para que todos finjan que son felices. Redes sociales como Twitter para que todos viertan su odio en ellas. Es decir, digo aquí, la imagen que les puse, pues somos todos viéndonos en un espejo. En realidad, ya no dejamos de ver nuestros celulares. Es decir, los demás, ¿y esos güeyes quiénes son? Pero, o sea, los demás, yo no sé quiénes son esas personas. A mí solo hay una cosa que me importa y es que ya encontré la pose en la que me veo buenísima. Pa'l Face. Estamos, digo, qué bueno que se rían, trato de que se rían, está para llorar. O sea, de pronto hay que entender eso, ¿eh? Hay que verlo de forma hilarante, pero está para llorar. Entonces, nuestra única elección es el amor o el miedo, el amor o el ego. Todas las guerras de la humanidad, toda nuestra autodestrucción, todos los millones de muertos, todas las divisiones que nos hacemos, es porque nos dejamos ganar por el ego, por el miedo, por el odio. Siempre tendremos la opción de elegir ver el mundo desde el amor. No es fácil, hay que entrenarlo. El amor es una práctica, no una teoría. Es decir, casi todo el mundo tiene una religión y casi todas las religiones hablan de un Dios de amor y siempre ha habido un pretexto para ir a matar a otro en nombre de ese Dios de amor. Y dices, algo no está cuadrando con tu concepto de Dios de amor. Creer en el amor no te hace amoroso. Creer que Dios es amor no te hace amoroso. Practicar el amor, eso sí, es como el agua. Ahí está el agua. Yo tengo una creencia muy firme en que el agua quita la sed. Creo firmemente que el agua quita la sed. ¿Por qué sigo teniendo sed? Porque me la tengo que beber. Con el amor es lo mismo. Creer en el amor no te hace buena persona. Creer en Dios y que Dios es amor y repetirlo no te hace buena persona. Practicar el amor te hace amoroso. No nos han enseñado a hacerlo. Entonces, pero es una práctica muy fácil. Es una práctica cotidiana. Imagínense que si me creyeron tantito de todo esto, en lugar de decir, sí, qué buena plática y mañana ser iguales, podríamos decir, ¿y qué tal que a partir de hoy trato de ser, aunque sea un poquito así, más amoroso cada día? Nada más.
Eso es todo. ¿Qué tal que cada día trato de ser un poquito más así de amable con cada persona? ¿Qué tal que cada día me acuerdo que el otro también sufre, que el otro también padece, que el otro también trata de ser feliz, que el otro también fracasa en su constante intento de ser feliz, que el otro también está perdido en el mundo y que el otro es igual de importante que yo? Y el día que entiendo eso, ese es el día que puedo empezar a amar al otro, y ese es el día en que yo declaro la paz adentro de mí, y ese es el día en que se acaba la guerra en el mundo. Hay guerra porque nosotros estamos dispuestos a la guerra, nosotros vivimos en guerra, nosotros vivimos en un conflicto eterno. Ser un poquito así, más amorosos todos los días. Claro, lo impresionante es cómo nos educan, porque, insisto, nos educan para ser, yo tengo que ser el mejor, tengo que ser el más grande. No hay amor en eso. Tengo que ser competitivo, no hay amor en eso. Cuando yo digo esto de hay que ser un poquito así, más amoroso todos los días, en general veo las expresiones de las mujeres que dicen, ay, qué lindo. Y la expresión de los hombres, ay, qué puto. Porque al hombre más que a la mujer nos educan, pero no, yo tengo que ser fuerte, macho, viril, competitivo, agresivo, muy cabrón. ¿Y te ha hecho feliz? Y entonces nos hemos llegado a convencer. A mí mucha gente me dice, es que la felicidad no existe. Claro que existe. Claro, si tú piensas que no, tristemente quiere decir que todavía no la experimentas. También me han dicho, el amor no existe. Claro que existe, de hecho es lo único que en realidad existe. Si tú crees que no, es porque tristemente no lo has experimentado. Porque nos han vendido una idea de amor que al final es una competencia, donde hemos hecho que cada matrimonio sea un campo de batalla. Amar no es tan difícil, hay que echarle ganas, eso es todo, no es tan difícil. Entonces, termina Luzbel diciéndoles a estos muchachos que los lleva a recorrer toda la historia, ¿no? Cada vez que eligieron el miedo y el odio, cada vez que optaron por ser parte de la masa, cada vez que prefirieron la comodidad de la inconsciencia, dieron un paso hacia la guerra del fin del mundo. Es decir, deja de ver al de arriba, señalarlo y echarle la culpa. Ve hacia adentro y ve qué puedes transformar en ti. Deja de decir que el presidente no funciona, que el gobierno no funciona, que los pinches gringos, que Donald Trump. Asómate adentro de ti, porque todo eso que no te gusta en el mundo está adentro de ti. Porque tú ves tu mente, todo lo que tú ves está adentro de ti. Entonces, todo lo que no te guste en el mundo, transfórmalo en ti. Es una invitación a la única revolución que funciona, la revolución interna, el decir, yo me voy a transformar. Ay, pero ¿de qué sirve que cambie yo si no cambio? Cuando cambien los otros voy a cambiar yo. El eterno pretexto para postergarlo todo y no transformarnos nunca. Hay una sola cosa que puedes hacer, transformarte a ti. Observar tu mente, observar tu interior y darte cuenta que adentro de ti hay mucho miedo, hay mucha rabia, mucha ira, mucho odio, mucha violencia. ¿Qué puedes hacer? Observar eso adentro de ti, darte cuenta que eso no te hace feliz y empezar a tratar de sacar eso de tu mente. Decía el sabio taoísta Lao Tse, lo que no está en tu mente no está en tu vida. Si tú sacas el odio de tu mente, sacas el odio de tu vida. Si tú metes el amor a tu mente, metes el amor a tu vida. Si tú metes el conflicto a tu mente, hay conflicto en tu vida. Si tú metes la paz a tu mente, hay paz en tu vida. Pero nunca nos han enseñado a vivir en paz. Hay una forma sencilla y difícil a la vez, para mí, muy fácil. Te sientas en silencio, cierras los ojos y te callas y empiezas a ver tus pensamientos, a ver tu mente, a ver qué hay adentro de ti. Algunos le llaman meditar. Siéntate y medita un rato, siéntate a callar tu mente, porque lo único que te hace daño son tus pensamientos. Y todo mundo lo ha experimentado, que de pronto empiezas a hacerte una historia mental, te cruzas con alguien en la calle, ¿qué onda? Buenos días, y el otro, como estaba viendo su celular, no te contesta. Y tú empiezas con tu historia, maldito desgraciado, no me contestó, ¿qué le pasa? Seguro bla, 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 bla. Y haces toda tu historia. Y el otro nada más no te vio.
pero tú traes toda tu historia y puedes rabiar con ella todo el día. O vienes manejando en el tráfico de Bogotá o de la Ciudad de México y alguien se te cierra y le tocas el claxon y le mientas la madre a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la noche sigues rumiando tu mismo coraje. ¿Y de qué te sirvió? De nada. Y a la otra persona no le hiciste nada. Yo no sé cómo sean aquí para manejar. En México somos terribles. Entonces de pronto alguien se te cierra o tú dices, se me cerró a mí. No, no se te cerró a ti, nada más quería pasar. Y se te cierra y entonces te enojas, te cambias de carril, lo persigues, lo alcanzas y ya que lo alcanzas volteas y lo ves feo. Somos idiotas. Y eres capaz de pasarte de tu salida con tal de alcanzarlo para poder verlo feo. Que le quede claro que tiene toda tu rabia sobre él. ¿Y de qué te sirvió? De nada. Entonces, termino con esto. Nosotros somos el único que puede ser el héroe que salve a la humanidad. Hay un gran mitólogo norteamericano, Joseph Campbell, que escribe una teoría que le llama el monomito. Te dice todas las mitologías de la humanidad, desde los griegos hasta la Liga de la Justicia, te cuentan una sola historia, el viaje del héroe. ¿Cuál es el viaje del héroe? Bueno, vean Star Wars, o vean Harry Potter, o vean Indiana Jones, o vean El Señor de los Anillos, o vean la película que sea. El viaje del héroe, que es el mito que cuentan, o lean la Ilíada, o lean la Odisea, o lean la Eneida. El mito del héroe es siempre la misma historia. Cuando al individuo común y corriente le llega el llamado a la aventura. Tú estás en tu vida ordinaria, en tu mundo ordinario, y te llega el llamado a la aventura. Y entonces tienes que ir a darle la vuelta al mundo, a hacer una búsqueda, a encontrarte con tus maestros, a enfrentarte con tus demonios, a atravesar tu oscuridad, a lograr grandes cosas, a triunfar sobre tus miedos, a triunfar sobre tus odios. Y de pronto regresas al mismo lugar de donde partiste. Solo que el que salió de aquí era un ser humano común y corriente, ordinario. Si aceptas el viaje del héroe, das toda la vuelta, te enfrentas a tus demonios, tienes un montón de aprendizajes y regresas al mismo mundo ordinario, pero tú ya eres un ser extraordinario. Como quien dice, hay una gran batalla entre el bien y el mal. Sí, pero hay que entenderla. Me encanta esta mitología que es muy cristiana, ¿no? Muy católica, el tema de la batalla final al fin de los tiempos entre Dios y el diablo. Entonces uno dice, bueno, pero es al fin de los tiempos, no es ahorita. Es entre Dios y el diablo, no es mi problema. Y dice, a ver, la batalla final es aquí y ahora. El campo de batalla es tu mente. Y la batalla es entre el amor o el ego. Y el único que la puede ganar eres tú. Entonces resulta que hay mucho que puedes hacer por la humanidad. Declarar la paz adentro de ti parece poco, casi nadie lo hace. Declarar la paz adentro de ti irradia paz a los demás, contagias paz a los demás y si tu mente está en paz, tú eres un soldado menos para la guerra. Al final, todas las mitologías de la historia humana son un mensaje muy interesante. Insisto, vean la Ilíada, la Odisea, la Eneida o Star Wars, da igual. Es un llamado que te dice, da la batalla y triunfa. Es un llamado que te dice, haz que gane el amor dentro de ti. Es una llamada que te dice, vuelve a casa. Lo interesante es, si todas las mitologías humanas cuentan la misma historia, que al final es un mensaje que te dice, gana la batalla, vuelve a casa. ¿Por qué cada individuo humano tiene metido en su mente ese mensaje? ¿De dónde salió? ¿Por qué está ahí? Joseph Campbell, como es un académico, no da la respuesta, porque no se pueden meter en cosas espirituales, místicas, porque toda tu carrera de académico se derrumba, porque un académico no se puede meter en esas tonterías, ¿no? A mí que no me importa, estoy convencido de que si cada ser humano tiene adentro de su mente ese llamado que le dice, vuelve a casa, gana tu batalla, que gane el amor, regresa.
hay algo, alguien, como ustedes prefieran, que te lo está diciendo. Puede ser tu propia mente, le puedes decir Dios, le puedes decir mente, le puedes decir conciencia, llámale como quieras. Pero en cada uno de ustedes, y estoy seguro que todos han sentido ese llamado alguna vez, y tal vez alguna vez es diario, hay una voz que te dice, ¿y qué tal que vives en paz? La gran pregunta es, olvídense de la humanidad y de la historia y de los grandes poderosos y de los grandes imperios. Cada uno de ustedes no se ha cansado de vivir en guerra. ¿No te has cansado de ser un ser fragmentado y dividido? ¿No te has cansado de estar en conflicto con los demás? Si ya te cansaste, estás escuchando esa llamada que todas las mitologías humanas han planteado. Una voz que te dice, gana tu batalla. Y hay una sola forma de ganar una batalla y es no pelear. ¿Cómo ganas una guerra? No luchándola. ¿Cómo ganas una discusión? No entrándole. Oye, que entonces yo tengo la razón. Sí, tú tienes la razón. Ten tu placa. Yo tengo paz interior. Tú tienes la razón. Yo tengo paz interior. Cada quien decida a quién le fue mejor. Entonces, olvídense de los demás en el sentido más hermoso, ¿no? Es decir, el único héroe que puede cambiar las cosas eres tú, porque lo único sobre lo que realmente tienes control, bueno, no lo tienes, pero lo único sobre lo que realmente puedes tener control es tu mente. Si tú en tu mente declaras la paz, estás haciendo algo por la humanidad que muy pocos seres humanos han hecho. Entonces, declara la paz dentro de ti mismo, porque al final tú puedes tratar de cambiar a los demás, como siempre hemos tratado, y puedes seguir viviendo en el infierno, en el conflicto, en la fragmentación, o puedes transformarte a ti mismo y vivir en el paraíso. La paz depende de ti. Tú llevas la paz o la guerra contigo, porque al final tu guerra y tu paz son la guerra y la paz del mundo. Tú eres el que decide si estamos en guerra. Mensaje final que les dice Luzbel a estos hombres, a la última pareja humana. Hay una sola religión y es el amor absoluto, incondicional y universal. La única religión que los seres humanos no practicaron nunca. No es muy fácil, pero tampoco es muy difícil. Entonces, al final, darle la vuelta a la historia humana tendría que ser una forma de entender esto y de entender que lo único que nos puede salvar como humanidad y como individuo es lo único que no hacemos. Pero ojo, amor absoluto, incondicional, total. Hay que entender la dimensión de eso. Es decir, no te juzgo, no te condeno, te acepto tal y como eres. No condiciono tu amor a que saques buenas calificaciones, a que estudies lo que yo quiero que estudies. Si es a la pareja, no condiciono tu amor a que tengamos las mismas ideas y estemos de acuerdo. No, aceptación total, porque cada ser humano es diferente. Y el único amor es entender eso, cada ser humano es diferente y al mismo tiempo, por supuesto, cada ser humano es exactamente idéntico y todos somos lo mismo y lo único que va a hacer algo por nosotros es esto. El único mensaje que al final les quiero dar después de un paseo por la historia es que cada uno de nosotros es el héroe que la humanidad necesita. El llamado siempre está ahí y siempre nos las ingeniamos para no escuchar el llamado. Pero el llamado ahí está. Ámense. Gracias. Gracias. Excelente. Gracias. Sí. Muchas gracias, muy amable. Yo opino que queda uno emocionado, queda uno feliz y te agradezco de manera personal y yo creo que puedo recoger el sentimiento de muchos. Esto es un despertar, esto es un despertar. La manera como tú nos cuentas, nos proyectas las cosas, uno dice, hey, ¿qué estoy haciendo? Esto nos redirecciona nuestras vidas y has dejado en mí personalmente, aparte que te he visto en las redes sociales, muchas conferencias, pero en vivo y directo es un lujo que hemos tenido. Muchas gracias
Juan Miguel Zunzunegui, no quedarán las palabras de decir mil gracias. Déjame hacer un pequeño anuncio, ¿no? Oigan, pues, les agradezco mucho, de verdad. Y pues bueno, la trampa de todo esto es que les traje libros ahí por si quieren comprar alguno. No, miren, la verdad es que la mayor parte de mis libros son temas muy mexicanos que, por muy bueno que sea el libro, pues aquí en Colombia, pues decir, pues ¿qué, no? La historia de México. Les traje 3 libros. El Evangelio según Luzbel, que bueno, es toda la historia de la humanidad con una visión muy compasiva. Pasan todas las religiones, la historia, pasa la ciencia, la filosofía, pero de una manera muy linda y compasiva. Les traje La tiranía de las ideas, que es también la historia de la humanidad desde una óptica europea, no Medio Oriente, y es justo para entender el pensamiento norteamericano y el pensamiento latinoamericano. Ese es un libro muy para Colombia, muy para México, muy para toda América Latina, que es del que, por cierto, voy a hablar mañana. Mañana, en un evento más pequeño allá en el Hotel Capellán, hablaremos más de este libro, La tiranía de las ideas, pero también es una versión muy compasiva de la historia para entender por qué los latinoamericanos somos como somos y nos va como nos va, y los gringos así. Y les traje uno del que traje poquitos ejemplares porque afortunadamente en México está agotado, que se llama 1917, Traición y Revolución. Esa es una novela histórica que gira en torno a la Revolución Soviética, porque se cumplieron 100 años de la Revolución Soviética el año pasado. Me pareció un gran pretexto para hacer una novela. Te cuenta toda la historia de la Revolución Soviética, pero también con detalles. Se van a enterar de todo, la Guerra Mundial, la Revolución, la caída del zar, Rasputín, ¿verdad? Pero con esta óptica de que al final la única revolución que puede triunfar es la revolución interna, ¿no? Entonces, es la primera vez que presento mis libros fuera de México. Por eso estoy, pues bueno, más emocionado que en cualquier otra ocasión pueda estarlo. Colombia es el primer país fuera de México en el que presento mis libros. Ustedes son las primeras personas fuera de México a las que les presento mis libros. Les traje 3 que me parecen globales, no mexicanos. Y bueno, pues si les gustó la charla, ojalá le quieran dar chance a alguno de los libros. Y si no los aburrí demasiado y si quieren dar la vuelta mañana al hotel, pues ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Juan Miguel.